En este cuadro estoy usando una técnica que consiste en pintar una base que tú querrás que luego salga. Si quiero un verde claro y luego con la mezcla con unos verdes oscuros, pinto en la base un color blanco en el fondo, luego pongo la pintura está fraguada con arenas y entonces rasco antes de que se seque, porque se tiene un secado muy rápido con el acrílico, con los plásticos. Luego hay una mezcla, porque siempre utilizo técnicas mixtas. El lápiz carbón, en este caso pues muy graso. Hago estas mezclas que me gustan, me hacen realmente pues pasármelo bien, disfrutar del quehacer pictórico. Aquí lo podemos ver perfectamente. En el fondo tengo un verde que le he dado 2 pasadas como mínimo, que es el que me sale aquí en el graffiti, en las rayas que yo realizo. Pongo el naranja que está mezclado con arenas o polvo de mármol, lo hago como un fresco por tiempos, ¿no? Tengo que hacerlo con mucha rapidez. El rascado, el grafitis, todo lo que yo quiera va a tener un carácter muy de espontáneo, porque no me cabe la posibilidad de estar ensayando. Tiene un sentido puramente plástico. Pintas esta zona y antes de que se seque tengo que estar rayando, porque si no me va a fraguar muy rápidamente y ya no podrá hacer esto. O sea, si os dais cuenta, la técnica consiste en 2 cosas: lo que se va a ver del rascado y lo que se va a ver en primer término. Cada tema a mí me ha sugerido la necesidad de utilizar unos materiales. Estaba yo trabajando con los temas de Van Gogh, entonces sí que utilizaba el óleo. Arenas, óleos. Esa es una etapa muy expresiva y muy expresionista realmente. Todo lo matérico pues tiene esa virtud, ¿no? Esta serie de cuadros que pinté sobre Van Gogh pues me interesó y encontré estos hilos y los utilicé tal cual venían los paquetes, con este grosor. Pero sin darme cuenta, un día me cayeron dentro del agua y tomaron una dimensión casi el doble de grueso. Mojado con agua y después seco, entonces empezaba a trabajar con ello. Y esto está trabajado sobre una base de polvo de mármol y arena, y encima voy poniendo los hilos, o bien con su estado original o bien que hayan pasado por un baño de agua, simplemente. Y por eso tenemos los distintos grosores que me da estos trabajos. En esta última, concretamente, es acrílico y lápiz carbón, sobre tela, sobre lienzo. Se hace no antimatérico, pero ya vemos que las superficies de los cuadros pues, son bastante superficiales. No hay excesiva carga de pintura y desde luego no hay otros elementos que no sean los pictóricos. Y así ha seguido toda la serie esta, está hecha prácticamente con acrílico sobre tela. Yo os puedo enseñar un cuadro que está en su primera fase. Utilizo fundamentalmente en esta época el acrílico y lápiz carbón muy graso sobre tela de lino crudo o sobre loneta o sobre cualquier soporte. Y hay una previa preparación, la tela está imprimida con 2 o 3 pasadas de blanco. Y ya empiezo pues haciendo pues, una cuerda de Lichtenstein, pero que también es de Leger, y hay unos planteamientos. El final no lo sé cómo va a quedar el cuadro. De aquí voy terminándolo y voy analizando hasta acabar con él. Yo subrayaría aquí un diálogo que va a ser determinante luego a lo largo de su pintura entre la técnica de la pintura plana, el contraste de esa pintura plana con la pincelada pintada, que es una clave importante, con el culto además por la materia directamente empastada. Son 3 técnicas que son entre sí radicalmente distintas, pero que corren por su trayectoria y algunas de ellas vemos que dialogan en esta última serie. Influencias, técnicas y además yo subrayaría la evolución en el juego de sus ismos.
pintarlo me entusiasma, porque encuentro en él a amigos muy importantes, que para mí es lo fundamental de Bellas Artes. Yo a Molina lo conocí en este contexto, en los años 70, y él hacía una pintura muy dura, muy triste, ¿no? Era como muy agresiva también. Yo pienso que había una serie de coincidencias que a todos los pintores de esa época más o menos que nos unían, ¿no? Era un poco pues el ambiente social. La pintura en aquellos momentos es negra, era una pintura oscura, más bien tenebrista. Era una pintura que estaba totalmente coincidida con el momento histórico de la época, que era una época de represión, en aquella época pues no había libertades de expresión, Franco vivía todavía. Molina también tuvo su época donde luchó contra el corsé que nos estaba oprimiendo y bueno, ahí están sus cuadros para la historia. Los cuadros primeros eran mucho más espesos, eran mucho más duros, eran mucho más siniestros. Vivíamos en un momento la dictadura y sobre todo la ruptura de toda la estatuaria griega que yo recorrí en el Vaticano, en el Louvre y en todos estos museos, me hace llegar a esta ruptura de estas esculturas como algo sugestivo, algo que voy a poder reflejar yo esta especie de sensación de que sufría, no yo, sino el colectivo de la sociedad. Yo sí que una de las cosas que me gusta mucho de Molina es lo de las estatuas clásicas que introduce en sus cuadros, como la Venus de Milo y una serie de elementos que en la Escuela de Bellas Artes lo dibujábamos una y otra vez, nos obligaban ahí a estar horas y horas sacando. Eso, Molina le ha sacado un partido que me parece muy interesante porque sin olvidar la formación clásica, no desdeña nada de lo clásico y le va dando un nuevo lenguaje, lo introduce con un lenguaje nuevo en el cuadro y crea esas atmósferas surrealistas y extrañas, que es otro elemento que me gusta mucho en su obra. Cuando termina Bellas Artes, yo estoy un poco confuso, nunca sabes qué hacer. En ella me voy a Nueva York, estoy allí 3 meses y pico, y entonces tengo la oportunidad de ver a los grandes pintores del pop que tanto me habían entusiasmado a través de revistas y todo esto. Cuando regreso, vengo decidido a que voy a pintar. Al regreso de Nueva York, después de entusiasmarse, da un salto. Cambio a la hora de pintar, hay un cambio, ya no soy tan siniestro, por decirlo de una forma, no tan dramático. Es justamente el tratamiento de la pintura, más allá de la pintura plana, diríase que el juego de color del pop ha sido menguado, como una especie de reflexión sobre la construcción de las texturas, pero pronto va a ir más allá de ello. Diríase que analizadas las texturas y analizadas las formas, Molina Figes va a dar el salto al triunfo del color, a los análisis del color, y es justamente la clave evolutiva que va a marcar sus etapas posteriores. Entonces, cuando termino toda esta época de influencias técnicas del pop americano, que es una pintura lisa, ya me apetece nuevamente volver a la materia, a la experimentación, al collage.